Bueno, hoy vamos a hablar de ecografía en obstetricia y ecografía en ginecología, ¿sí? Vamos a dar algunos datos básicos de lo que es la ecografía. La ecografía es un método diagnóstico que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia que no son audibles al oído humano y es operador dependiente. Esto es importante porque las pacientes muchas veces le preguntan si hacerse muchas ecografías les hace mal al bebé y uno le tiene que explicar que no son radiaciones, sino que son ondas sonoras que el oído humano no las detecta. Así que no tienen ningún problema. ¿Cuáles serían las indicaciones en la ecografía obstétrica? Tenemos distintas indicaciones de acuerdo al trimestre en que estemos hablando. Por ejemplo, en el primer trimestre, una ecografía obstétrica nos va a determinar la edad gestacional, la vitalidad fetal, la ubicación y el número de embriones, en el caso de ser un embarazo múltiple, la corionicidad y la amnionicidad, y el Doppler de las arterias uterinas en aquellas pacientes que tienen antecedentes de hipertensión, preeclampsia, se utiliza en ese momento. También tenemos lo que denominamos la ecografía 1, que se hace entre las 11 y las 13.6 semanas, en la cual incluye la presencia de la translucencia nucal, hueso nasal, ductus venoso y válvula tricuspidia, ¿sí? Eso es lo que se llama screening del primer trimestre. Esto es desde el punto de vista ecográfico. A ese screening se le agrega un marcador biológico, que es el PAPA, y junto constituyen lo que van a ver en muchos lados, que se denomina la TN+. Eso sirve para establecer un riesgo, o sea, no nos dice si el chico tiene una alteración genética o no. Establece un riesgo, El riesgo a priori es el riesgo en que toma la edad materna, raza, ¿sí? Pero principalmente la edad materna. Y ese riesgo va a dar principalmente para las trisomías más importantes, como es la 21, 18, 16 o el Turner. Ese riesgo se ajusta con la TN+. Y entonces ahí, con ese riesgo ajustado, nos dan las posibilidades de tener un riesgo bajo, moderado o aumentado. En las pacientes que tenemos un riesgo aumentado, esas pacientes son pasibles de indicarle, si el paciente quiere, hacer una punción de vellosidades coriales, es decir, hacer un cariotipo, y de esa forma ahí sí establecemos fehacientemente si ese chico tiene una condición genética, ¿sí? Hoy existe un nuevo test que se hace en sangre materna, que se vio que en sangre materna había células fetales. Entonces se hace una extracción acá y se manda a Estados Unidos y ahí se establece mediante esas células. No es igual que el cariotipo, no es igual, pero en el caso de que tuviéramos una alteración, entonces sí podemos ir a la punción para determinar, porque ahí, como no estudiamos el cariotipo, hay a veces que existen no alteraciones en el número de los cromosomas, sino dislocación de distintas partes, que ese test no lo detecta. Pero bueno, nos orientaría con un test no invasivo a pasar un invasivo en aquellas pacientes que tuvieran riesgo. La segunda ecografía que hacemos en un embarazo normal es entre las 20 y 24 semanas, en el cual vamos a ver la morfología de ese bebé, es decir, una ecografía morfológica. Esto va a estar para ustedes, así que si quieren escuchar y no copiar, quédense tranquilos. Y establecemos también la medición del cuello uterino por ecografía transvaginal, ¿sí? El cuello siempre se mide por ecografía transvaginal con la paciente con la vejiga vacía, porque cuando uno tiene la vejiga llena, el cuello se elonga y nos puede dar una medición que no sea la real. Entonces, ahí establecemos no solamente la medición del cuello, sino que también si se presentan o no signos de embudización. Esto es en las pacientes que no tienen ningún riesgo. En aquella paciente que tiene un antecedente de un parto pretérmino, esto en vez de hacerlo a las 20-24 semanas, la hacemos ya en el primer trimestre, porque algunas van a ser pasibles de hacer un cerclaje. Pero esto es para detectar a aquellas pacientes que sin antecedentes pueden hacer una amenaza de parto pretérmino. Por último, establecemos la E3, que es entre las 30 y 34 semanas, en las cuales vamos a evaluar el crecimiento y el líquido amniótico, ¿sí? La ecografía del último momento de embarazo, es decir, entre las 38, 39, 40 semanas,
para lo único que sirve es para establecer el peso fetal estimado y la evaluación del líquido amniótico. Puede hacerse como no. Es decir, si uno piensa que el chico es un macrosómico, puede pedirla, ¿sí? Pero no está reglada. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es la embriosonografía. La primera imagen del embarazo que aparece es el saco gestacional en la semana número 4. Estas ecografías que nosotros estamos viendo son ecografías transvaginales, ¿sí? Fíjense, ahí adelante, ahí, bueno, acá, ese es el traductor. Nosotros en ecografía tenemos traductores lineales y traductores convexos, de alta y de baja frecuencia. El traductor transvaginal es un traductor convexo, lo ven convexo, y de alta frecuencia. La frecuencia en los traductores es inversamente proporcional a la distancia, es decir, el de alta frecuencia me va a permitir de ver cerca, poca distancia, y el de baja frecuencia me va a permitir ver larga. Por eso, cuando hacemos una ecografía transabdominal, usamos un traductor convexo de 3,5. Este es de 7,5, ¿sí? Entonces, lo primero que aparece es esto, la imagen de un saco gestacional único. Acá tenemos 2 sacos gestacionales, ¿sí? Con la reacción trofoblástica, que es toda esta reacción que tenemos acá alrededor, que está marcada, esa es la reacción trofoblástica. Fíjense que es regular, que está ubicado en el fondo del útero, ¿sí? Que es excéntrico al endometrio. Miren, este es el endometrio y este es el saco. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque hay una imagen que se llama de pseudosaco que se puede dar, no siempre, en los embarazos ectópicos. El pseudosaco no es un saco gestacional porque está ubicado por la separación del endometrio, ¿sí? Las hojas del endometrio se separan y dejan una cavidad líquida anecoica desde el punto de vista ecográfico que no va a tener ni la reacción trofoblástica ni está ubicada excéntricamente al endometrio. Esa es la imagen pseudosacular, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo esta imagen sacular estamos hablando de cavidad coriónica. Después van a ver por qué les digo eso. Entonces, características de un saco normal: forma redondeada, contornos suaves, paredes con una reacción trofoblástica ecogénica de 3 milímetros o más. Ese saco va a crecer 1 milímetro por día aproximadamente. Cuando aparece va a tener, no va a haber la vesícula vitelina, pero por ahí nosotros estamos en un momento que vemos la vesícula vitelina y estamos hablando de un saco que tiene de más de 10 milímetros. Y hablamos que en un saco mayor de 18 milímetros ya tenemos que tener la presencia embrionaria. Es decir, son signos indirectos de un huevo embrionado. Es decir, si yo tengo un saco de 15 milímetros y no tengo el vitelino, puedo estar pensando indirectamente que cuando vuelvo a repetir esa ecografía esto puede ser un HMIR. O si tengo un saco mayor de 18 milímetros, ponemos como máximo 24, ¿no? A los 24 sí o sí tiene que estar. Y no vemos un embrión, ya tenemos un diagnóstico por lo menos de presunción de lo que está pasando. Entonces, cronología de la aparición. Es distinta en la vía transvaginal que en la vía transabdominal. Saco gestacional en la vía transabdominal 5ª semana, en la transvaginal estamos hablando 4 semanas, 28-30 días. La aparición del saco vitelino es en las 6ª a 10ª semana y acá estamos hablando aproximadamente en las semana 5 ya empieza a aparecer y está presente el saco vitelino hasta la semana número 11. El embrión lo estamos viendo por vía transabdominal entre la 6ª y 7ª semana y en la ecografía transvaginal a partir de la 6ª podemos ver. Hay un momento en que la actividad cardíaca en la ecografía transvaginal no puede verse, sobre todo cuando estamos alrededor de la semana 6, ¿sí? Eso puede suceder y a los 2 o 3 días uno tiene que repetir la ecografía y seguramente va a aparecer. Cuando nosotros vemos el embrión por vía transabdominal, es decir, entre las 6 y 7 semanas, sí o sí se tiene que ver la actividad cardíaca, ¿sí? Y los movimientos embrionarios que empiezan a aparecer a partir de las 9 semanas, ¿sí? En la otra siempre es una semana para atrás,
Entonces ahí tenemos el saco gestacional con esa imagen redondeada, que es el saco vitelino, es el primer elemento anillado. El tamaño del saco vitelino también es otro de los signos indirectos para ver qué es lo que está pasando con ese embarazo, ¿sí? Los vitelinos muy chicos o los vitelinos muy grandes también nos hacen pensar en la posibilidad de que no aparezca un embrión. Comienza midiendo 2 milímetros, crece 1 milímetro por semana y no debe medir más de 6 a 7 milímetros. Siempre uno tiene que tener números grandes. En ecografía el número grande es el 10. En vez de 6, 7 pongamos 10. 10 vamos a poner casi para todas las cosas. Entre la sexta y séptima semana dijimos que aparece el embrión. Fíjense acá. Esta es una vía seguramente transvaginal, tenemos el saco vitelino redondito y ahí empieza a aparecer el botón embrionario. Acá ya tenemos un embrión que seguramente es un embrión de 9 semanas, pegadito el saco vitelino al polo cefálico. Ven que ya se empieza a ver el polo cefálico, el cuerpo, y empiezan a aparecer los bozos del miembro superior e inferior. Pienso que este tiene que ser un embarazo de 9 a 10 semanas. Bueno, acá entonces vamos entre la octava y novena semana, el polo cefálico es mayor, como lo ven. Podemos distinguir entonces los dedos y las manos, la actividad cardíaca es nítida por vía transvaginal y en la abdominal exactamente igual. Otra de las cosas que se toma cuando uno hace la TN+, es la frecuencia cardíaca, porque los distintos síndromes genéticos están relacionados con fetos o bradicárdicos o taquicárdicos. No los quiero llenar con eso porque eso es más para la ecografía del que sabe ecografía. Muy bien, ¿qué es lo que pasa en cuanto al desarrollo del sistema nervioso central en estos embriones? En la octava semana tenemos el romboencéfalo, que es esta estructura que vemos ahí. Vamos a ver como si tuviera un saco único a nivel de la cabeza, ahí vemos el cordón umbilical, ¿sí? Posteriormente, ese romboencéfalo se va a dividir en mesencéfalo y prosencéfalo y van a evolucionar a lo que se llaman los plexos coroideos. Los plexos coroideos son estas imágenes ecogénicas que se ven dentro de la calota. Esa es una imagen en alas de mariposa. Así se ven los plexos coroideos al iniciar la vida. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando veíamos el saco gestacional estábamos hablando de cavidad coriónica? ¿Ven esto que aparece acá, esta línea? ¿Sí? Bueno, ojo, porque hay algunos que ponen, se visualiza imagen líquida detrás del embrión, particulada, la pobre mujer no tiene pérdida, no tiene nada y tiene 800.000 ecografías y no es más que la membrana amniótica. Esa membrana amniótica va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta que obtura la cavidad coriónica, formando la membrana corioamniótica. Entonces, fíjense, ahí tenemos vitelino, tenemos embrión, tenemos la herniación fisiológica que se ve en el cordón, empieza a aparecer el amnios. A esta altura ven el desarrollo del abdomen, no hay mucho espacio, por eso se produce esa herniación fisiológica o onfalocele. Alrededor, entre la semana 10, otra vez el 10 está presente, ingresa nuevamente, ¿sí? Si esto no sucede, se convierte en un defecto de la pared. Puede ser completo o puede ser a nivel del cordón umbilical, que estamos hablando de onfalocele, o paraumbilical, que estamos hablando de una gastrosquisis, ¿sí? Bueno, en la semana 9-11, fíjense cómo van cambiando, ya empiezan a aparecer las primeras osificaciones a nivel de la cara fetal. Fíjense ahí cómo se empieza a ver el fémur. Este es el fémur, ¿sí? Fíjense que se empieza la columna, el macizo facial, empieza lo que es la osificación. Fíjense acá, estamos viendo un gemelar, la membrana intergemelar, el trofoblasto. Ese trofoblasto y la membrana, eso se llama signo de la T y nos está hablando de que es un mono corial.
Acá, en este caso, tenemos dos embriones, fíjense, allá se ve el polo cefálico, acá se ve completo la membrana intergemelar, la placenta en la cara anterior, pero fíjense que el trofoblasto penetra dentro de la membrana, ¿sí? No es como esa T. Este es el signo de lambda. Eso nos da la bicoronicidad, ¿sí? Después cuando veamos gemelar lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos la medición de la transnucencia nucal. Es un espacio anecoico que se da a nivel de la nuca. Hay que tener cuidado al medirlo, de no medir justamente la membrana amniótica. Es el error más común. Tenemos que ver el hueso nasal, que es este puntito que tenemos acá. ¿Sí? La mandíbula. Ahí se está midiendo. Se miden con unos calipers de adentro a adentro. Ahí estamos midiendo el ductus venoso, es la otra onda que tenemos que ver en el screening. Y bueno, pasamos a lo que es la ecografía del segundo trimestre, en el cual vamos a hacer la biometría. Hasta las 12 semanas, la biometría consiste en la longitud embrionaria máxima. A partir de las 12 semanas, vamos a obtener la osificación de la calota y vamos a poder medir el DBP y las demás estructuras. Cuando tenemos que medir el diámetro biparietal, tenemos un corte estricto, que es este que está acá. Vemos esas dos linitas que están ahí, que es el septum pellucidum. Yo no sé si, a ver si por ahí puedo con el celular. No sé si me dejará. No. Tenemos el septum pellucidum, que son esas dos linitas. ¿Las ven ahí adelante? Nosotros tenemos así, tenemos la calota, ¿sí? Este es el surco interhemisférico, ¿sí? Anterior, esas dos rayitas, es el septum pellucidum y dos imágenes hipoecoicas que son los tálamos. Este es el corte estricto para poder medir el diámetro biparietal, ¿sí? Después tenemos un corte que es transhemisférico y después tenemos un corte posterior en el que vamos a ver el cerebelo, la cisterna magna y vamos a ver los ventrículos con el plexo coroideo y el atrio ventricular. Pero para medir el DBP se mide en el transtalámico, se llama, porque tenemos los tálamos en el centro y el septum pellucidum. Se mide de la tabla externa del hueso parietal a la tabla interna. Otra de las mediciones que tenemos que hacer en este corte es el diámetro, la circunferencia cefálica. La circunferencia cefálica, utilizando el mismo corte, vamos de tabla externa a tabla interna. Hay equipos que hablen 2 caliper y hay otros que hablen un elipse, ¿sí? El otro diámetro es el fémur. Ahí tenemos el fémur. Y el último que medimos es el abdomen. En el abdomen, lo mismo. Tenemos que ver. Este es el abdomen, esta es la columna, esta es la aorta, acá tenemos el estómago y acá tenemos la vena umbilical. No se tienen que ver ni los riñones ni en un corte más anterior el corazón. Se puede admitir que se vean las suprarrenales, pero no los riñones. Entonces acá tenemos columna, estómago y entrada del umbilical, ¿sí? Ese es el corte estricto para hacer eso, no se hace en cualquier lado. Entonces nosotros con estos parámetros ya tenemos qué edad gestacional tiene ese chico, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros tenemos que evaluar en una ecografía es la cantidad de líquido amniótico. Hay muchas formas de medirlo. Una es midiendo lo que se denomina el bolsillo vertical máximo. Es decir, buscamos el bolsillo más grande dentro del útero y lo medimos en forma vertical. Eso se usa más para los embarazos chicos y sí o sí para los embarazos gemelares. Duden de una ecografía de un embarazo gemelar donde pone líquido amniótico habitual y no está midiendo el bolsillo vertical máximo. Gente que no tiene experiencia. Ese bolsillo vertical máximo, los valores son 2 centímetros y 8 centímetros. Por debajo de 2 es oligamios, por debajo de 8 es polidramios, ¿sí? El que nosotros más utilizamos en los embarazos ya avanzados es la medición de los 4 cuadrantes. Es decir, dividimos la panza como está ahí
en 4 cuadrantes. Y buscamos bolsillos, que son esos negros, que son anecoicos, en los cuales no esté incluido ni partes fetales ni cordón umbilical. Sumamos los 4 bolsillos y obtenemos un número, ¿sí? Ese número va a tener correlación, la edad gestacional va a tener distintos percentilos, 10, 5, 3, 50, 90 y 95, de acuerdo a la edad gestacional, ¿sí? Antes se decía mayor de 160 polidramios y menor de 80 oligoamios. No, bueno, pero eso no es así, porque hay distintas edades gestacionales en las cuales el 160 es normal, porque el líquido, acuérdense que hace como una campana de Gauss, empieza a aumentar, 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 llega a su punto máximo entre las 28 y 31 semanas y empieza a disminuir, disminuir, disminuir. Entonces, eso hay que tener en cuenta, percentilar el líquido de acuerdo a la edad gestacional. Bueno, esto es lo mismo, la clasificación, algunos utilizan lo que se llama el ILILA, que es la interpretación de la cantidad o del volumen del líquido amniótico. Hablan cuando estamos menor de 5, estamos hablando de oligoamios, de 5 a 8 reducido, que bueno, reducido es anormal, el normal de 8 a 22, el aumentado mayor de 22, el polidramio sería el mayor del percentil 95, 25, ¿sí? Entonces, hoy esto se ha modificado con las tablas de los percentilos, hablamos de oligoamios cuando estamos en un percentil 3, y depende de qué patología estemos hablando también, Bueno, otra de las cosas que nosotros evaluamos en una ecografía es la placenta. Fíjense, la placenta tenemos en la pared uterina, ¿sí? Lo que contacta con la pared uterina es lo que se denomina la placa basal. Toda la torta placentaria y la placa coriónica. Bueno, ahí la inserción del cordón es central, pero acuérdense que puede ser lateral o en raqueta o puede ser velamentosa, ¿no? Entonces, tenemos 3 grados. Lo que quiero que les quede grabado es que el grado placentario no es igual a suficiencia placentaria. La suficiencia placentaria se mide con una prueba que se llama PTC, que es una prueba de tolerancia a las contracciones, y no la placenta, ¿sí? Ese es un error muy común en la gente que no sabe hacer ecografía y la que no la sabe interpretar. En el grado 0 nosotros tenemos una torta homogénea, ven la placa coriónica y la placa basal lisa. En el grado 1 empiezan a aparecer áreas ecogénicas, es decir, como si fueran puntitos blancos. La placa coriónica empieza a tener indentaciones sutiles y la placa basal se hace más ecogénica. A medida que van pasando los grados, fíjense que lo que va haciendo esa placa coriónica es ir formando lo que se llaman los cotiledones, que es cuando esa placa coriónica llega a la placa basal y podemos tener lo que se denominan áreas libres o lagos placentarios. Obviamente, si yo encuentro una placenta a grado 3 a las 20 semanas, me tiene que llamar la atención, ¿sí? Pero si yo en el más del 50% de las placentas a término son grado 2 y no grado 3. Entonces, cuando uno tiene un embarazo en vías de prolongación, ¿por qué digo con vía de prolongación y no utilizo más cronológicamente prolongado? Porque en vías de prolongación estamos hablando de embarazos de 41 semanas. La evaluación tiene que ser más del líquido amniótico y del Doppler que de la placenta, del grado placentario. Bueno, y ahí las tenemos, Esa es una placenta grado 0, fíjense que acá empiezan a aparecer más indentaciones, inclusive ahí tiene un laguito. Ahí se empiezan a formar los cotiledones, acá ya se formaron los cotiledones, Eso es lo que vemos ecográficamente. Bueno, pasamos a la ecografía ginecológica. En la ecografía ginecológica tenemos 2 vías, igual que en la obstétrica, la vía transabdominal y la vía transvaginal. Entonces, nosotros vamos a ver, estos son cortes longitudinales de úteros. Esta es una vía, la primera es una vía transabdominal, ¿sí? Ahí lo que está medido es el diámetro anteroposterior, allá está el cuello y acá está el fondo, perdón, transvaginal. El cuello, el fondo, el endometrio,
Esta es una vía transabdominal, tenemos la vejiga. ¿Por qué toman agua? Porque el líquido en ecografía es la ventana a la ecografía, ¿sí? No se olviden que ahí está el intestino, que tiene gas, que es el peor enemigo. Entonces, para sacar al peor enemigo le damos líquido. Ahí estamos viendo el útero, ¿ven? ¿Qué hace la vejiga? Desplaza el útero hacia atrás. Tenemos el cuerpo uterino, esto es toda la vejiga, este es el cuerpo uterino, el endometrio, el cuello y la vagina. Acá tenemos el cuello, el cuerpo, el endometrio, ¿sí? Este es un útero que está contactando con la vejiga que está hacia acá, o sea, es un útero en anteverso flexión. Este útero va hacia atrás, ¿sí? Es en retroverso flexión, ¿sí? Y este es un corte transversal de la vía transabdominal, ¿sí? Los americanos, que siempre quieren sobresaltarse de todo, dijeron, no, nosotros vamos a hacer las ecografías con el traductor así. O poner el traductor al revés. Van a ver que algunos equipos tienen una R puesta así y una R puesta al revés. Es decir, el traductor en vez de estar arriba está abajo. Y es como si uno hiciera el tacto. Ve el útero saliendo para allá. Es formas. No se puede acostumbrar a esa, qué sé yo. Nosotros nos acostumbramos así. Bueno, otra de las cosas que tenemos que evaluar son los anexos. Recordemos una cosa, que las trompas, si no tienen patología, es decir, si no tienen líquido, habitualmente no se ven. Entonces, ahí estamos hablando, fíjense, de varios ovarios, con folículos periféricos. Fíjense, aquel mayor, esa es una ecografía transvaginal, seguramente ese es un ovario estimulado. Ahí tenemos otro. Acá, fíjense, tenemos esto, seguramente ha hecho la puesta ovular. Bueno, ahí tenemos una imagen quística. Acá tenemos una imagen quística particulada. Eso es una imagen ecográfica de un endometrioma. Acá tenemos otro endometrioma. Es una imagen quística particulada. Ese es un teratoma. Fíjense que tiene áreas sólidas y áreas líquidas. Inclusive podemos encontrar los huesos que se ven bien ecogénicos. Bueno, ahí tenemos distintas imágenes con tabiques, con imágenes en la pared. Esas son papilas, las ven las papilas todas marcadas. Todos esos son signos de que no está muy bien el tema. ¿Sí? Ahí, esta es la forma que le digo que se utiliza, con el traductor de acá. Aquello se ve un mioma, por ejemplo. Acá se ve un pólipo, fíjense, dentro de la cavidad endometrial una imagen ecogénica. Fíjense acá lo que pasó. ¿Qué es esto, un chico? No, ¿por qué no es un chico? No tiene saco, no tiene... ¿Esto no es un saco y esto no es un chico? Porque ese es el endometrio. Está el endometrio desdoblado y lo que vemos ahí es un pólipo. Hay un estudio que se llama histerosonografía en el cual se coloca un aparatito en el cuello que se llena de líquido. Eso hace distender la cavidad y podemos ver esto en forma correctísima, como ocurrió ahí. Bueno, acá tenemos un útero bicorne. Fíjense cómo en el fondo se ven los dos endometrios. Fíjense, esto ya es en una ecografía 4D. Bueno, ahí tenemos... el embarazo ectópico tiene imágenes múltiples. Podemos ver esa imagen, ¿sí? Podemos ver esta imagen que es la de certeza, en el cual vemos el saco, el vitelino y el embrión latiendo. Esa es la imagen de certeza del embarazo ectópico. Pero también podemos ver nada de esto y ver una gran cantidad de líquido en Douglas y un gran hematoma que nos tapa toda la trompa y todo el ovario también. Es múltiple las imágenes que se ven. Bueno, y esta es otra imagen, que es la imagen en copos de nieve. Los médicos somos muy artistas, ¿viste? Que nos gusta poner esos nombres así. Bueno, fíjense, esto es una mola. Y esto es una mola embrionada. Esto es el famoso twin. Uno es mola y otro es feto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el Doppler. Bueno, como habrán notado, es muy rápido lo que les di.
pero la verdad que la ecografía para todos nosotros fue nuestra visión, porque nuestra medicina era ciega. Nosotros hacemos el tacto a ciega, ponemos el DIU, todo a ciegas. Pero la ecografía nos amplió todo ese panorama. Y otra cosa que nos amplió otro panorama fue la llegada del Doppler, porque para el obstetra lo peor que uno puede plantearse como un desafío es saber si ese chico que está dentro del útero está en buenas condiciones o no, ¿sí? Y no teníamos muchos parámetros para hacer eso. Distintos hicieron lo que era el Manning, que se evaluaba el monitoreo, que se evaluaban los movimientos, que se evaluaba el líquido. Hubo un montón de gente que trató de establecer si ese feto estaba bien o no. Pero en realidad teníamos muchos errores. Cuando viene el Doppler nos ayudó notablemente para saber qué chico tenía una hipoxia o no la tenía y saber cómo manejarnos hasta cuándo ese chico podía estar adentro del útero. ¿Qué es el Doppler? Estudia lo que es el flujo, ¿sí?, sanguíneo, la dirección, la velocidad y la resistencia del vaso. Se los hago tratar de hacérselo simple, ¿eh? Entonces nosotros en una onda evaluamos, ¿sí? Esta es la onda, ¿sí?, como la vamos a ver. El pico es el pico sistólico, comienza con la sístole. Lo de que baja y está con la letra D es la diástole, ¿sí? ¿Ven cómo van los flujos? Estos son los flujos arteriales y estos son los flujos venosos. El flujo venoso tiene una línea continua, no tiene ni sístole ni diástole, ¿sí? Van a ver cuando nosotros informamos un Doppler que tomamos distintos índices. Tomamos uno que es la relación sístole-diástole, es decir, la máquina sola lo hace, pero las primeras máquinas no lo hacían, teníamos que hacer la cuenta nosotros. Tomábamos lo que era el valor de la sístole, la diástole, lo dividíamos y ahí sabíamos qué era lo que estaba pasando con ese índice. Después tuvimos el índice de resistencia, en el cual utilizamos la sístole y la diástole y lo dividíamos por la sístole. Y lo último que se agregó es el IP. El IP es sístole-diástole sobre la velocidad media. Para que les quede como concepto, cuando uno habla de velocidad media, habla lo que es en un tiempo determinado, ¿sí?, se toman como varios de estos sístole-diástole, sístole-diástole, ¿sí? Es una media. Entonces, es más sensible que el índice de resistencia y el índice de la sístole y la diástole, ¿sí? Porque es como que yo en las otras cosas mido ahí, ese punto, y en el otro mido como si midiera 10 minutos de ese trazado, ¿entienden? Eso sería el IP. Muy bien, entonces dijimos que el Doppler evalúa distintos compartimentos. El compartimento materno nosotros lo evaluamos por las arterias uterinas. El compartimiento fetal con la arteria cerebral media y el ductus venoso. Acuérdense que el ductus es un vaso que no pasa por el hígado, sino que va directamente al corazón. Por eso nos sirve muy bien para evaluar qué es lo que está pasando. Y el compartimiento placentario lo evaluamos con la arteria umbilical, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las pacientes que no están embarazadas? Las arterias uterinas son arterias de alta resistencia. Fíjense, sístole grande, prácticamente no tienen diástole. La diástole empieza ¿con qué? Con una muesca, que es el notch. Esa es la protodiástole, ¿sí? El notch protodiastólico. Eso es lo que vemos. ¿Qué pasa con las embarazadas? ¿Qué le pasa a las embarazadas en la placentación? ¿Por qué cae? Porque el trofoblasto hace que el vaso pierda la capa elástica, ¿sí? Entonces, ese notch lo vamos a encontrar entre las 2 y 22 semanas, pero cuando se produzca la última oleada trofoblástica, ese notch va a desaparecer y va a quedar la sístole y la diástole sin notch. La presencia de notch nos está indicando de que algo está pasando en cuanto a la resistencia de esos vasos, ¿sí? La arteria uterina, ¿dónde la encontramos? Pensemos que es rama de la ilíaca interna por vía transabdominal. Nosotros nos vamos a las dos
espinas ilíacas anterosuperiores y ahí cruza la ilíaca, la cruza la uterina, ¿sí? En la vía transvaginal tenemos el punto de insonación a nivel del orificio cervical interno. Fíjense, sístole, notch protodiastólico, diástole, sístole, notch protodiastólico. Allá exactamente igual. Muy bien. ¿Para qué nos sirve? Para hacer una predicción de aquellas pacientes que van a tener preeclampsia, que van a hacer un retardo de crecimiento intrauterino, y en aquellas pacientes que pueden hacer una complicación placentaria de desprendimiento. Entonces, un poco repetimos lo mismo, la hipoperfusión uterina placentaria debido a la falla de esta invasión trofoblástica hacia las arterias espiraladas, bueno, normalmente el flujo, ¿qué va a pasar si se vasodilata? Va a aumentar. ¿Por qué tiene que aumentar? Porque tiene que llegar más sangre a ese útero, ¿sí? Y si eso disminuye, entonces sabemos que hay mayor resistencia. Muy bien. Después hablamos del compartimiento placentario, ¿sí? Hablamos de la medición de la arteria umbilical. En general hay que tomarla en un lugar que esté libre, como se ve ahí, ni cerca de la salida de la placenta ni cerca de la entrada del bebé. Hay unas variaciones mínimas, más o menos en esos lugares. Por eso se utiliza así. Fíjense que es una onda de baja de resistencia. Tiene una sístole poco pronunciada y una diástole. Entonces, la resistencia disminuye con las semanas. Hablamos de un aumento de la resistencia cuando estamos arriba del percentil 95. ¿Sí? Ese aumento de la resistencia a veces puede ser tan avanzado que me saque la diástole. Y otras veces puede ser tan avanzado que la mande para abajo, flujo reverso. Son todos signos que vamos a ver en las distintas patologías, son fetos hipóxicos, ¿no? Otra de las formas de Doppler es evaluar el compartimiento fetal. Entonces nosotros, ¿qué es lo que le pasa a ese chico? El chico cuando deje de crecer, ¿sí? La naturaleza es más sabia que nosotros, empieza a distribuirse y empieza a vasodilatar. ¿Por qué? Porque tiene que mantener los órganos vitales. Entonces, nosotros pasamos de esta onda de la arteria cerebral media, que es una onda de alta resistencia, cuando hay patología, a una de baja resistencia o inclusive inversión. El cociente umbílico cerebral es 2:1, ¿sí? Es decir, vamos a tener una de 3 umbilical y vamos a tener una de 6 de la cerebral media. Si ese cociente se invierte, ¿qué significó? Que aumentó la resistencia umbilical y que el chico está haciendo una redistribución de su flujo, por eso tiene que vasodilatar. Si nosotros miramos acá, esto es muy complejo para un pregrado, pero bueno, alguna cosa en el oído les va a quedar, ¿sí? Esta es la cerebral media, ¿sí? Este es el polígono de Willis, Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, y por último el ductus venoso. Fíjense cómo se ve. Vena cava inferior, arteria umbilical, se unen y forman el ductus venoso. Es como un embudito que se ve. Entonces ese es un power angio, por eso se ve de esa forma. ¿Sí? Fíjense, la aorta, que la van a identificar bárbaro, arriba la cava y la umbilical. Ahí está el ductus. La onda del ductus es esta, ¿sí? Cuando nosotros decimos es un ductus patológico, estamos hablando de que esta onda que tiene que estar por arriba de la línea de base está por abajo. Esa es la onda A invertida. Bueno, y en cuanto a la parte ginecológica, nosotros el Doppler también tiene varias utilizaciones. Primero para ver características, no solamente ecográficas, sino de vasculatura en la parte benigna y maligna, ¿sí? Los tumores benignos, o por ejemplo en el caso del ovario que encontramos folículos, esto es un power angio, por eso se ve de ese color, no es igual al equipo que tenemos nosotros, que es más viejito. Vamos a ver que es bien periférico, ¿sí? Bien periférico. En cambio, fíjense en los tumores malignos, cómo esos vasos penetran dentro del tumor. Por ejemplo, fíjense,
el cuerpo lúteo, anillo de fuego, ¿lo ven? El primero. Endometrioma, da toda una señal dispersa, es el segundo. Quistes funcionales, vascularización periférica. Acuérdense que los tumores malignos son vasos de neoformación. Los vasos de neoformación no tienen elástica, entonces ¿qué pasa? Son de baja resistencia.